hilo. No sé si me oís todavía. Voy a seguir hablando hasta que se me oiga. Se me oye, se me oye. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Bien. Te he traído un par de libros, Simon, como me has pedido. Después de 3 o 4 domingos me he acordado. Em, ¿Qué tal estáis? ¿Todos bien? Sí, tenemos una casa llena. Es bueno veros a todos. Me han hecho un poco de spoiler por ahí. No, bueno, yo voy así. Si se me cae, pues ya me arrepentiré y pillaré el atril. Sí, claro, es el iPad de Tania, a mí me da igual. Em, A ver, una pregunta. A ver, ¿quién aquí, o bien en su persona en este momento, o en casa, tiene una cruz? Como una cruz de Cristo, un pendiente, un collar, un tatuaje, ¿no? Yo creo que bastantes de nosotros, yo me he traído un pin hoy, que es una, no se ve, ¿vale? Pero te prometo, es una corona y dentro tiene una cruz, ¿no? Yo creo que es, bueno, yo lo llevo con mucho gusto porque es el símbolo de nuestra fe, ¿no? Pero me preguntaba si sabíais cuál es la primera cruz, o por lo menos la más antigua que tenemos, ¿vale? No sé, a ver, a lo mejor de un papa, o de un apóstol, o a lo mejor en una iglesia, y si me puedes poner la imagen, o quizás, en vez de ser un símbolo de adoración, fue una burla. En Roma, en el año 200 después de Cristo, hubo alguien que rascó en una pared. Esto es como, es que en la pared no se ve bien, ¿vale? Entonces nos han hecho un croquis bonito, ¿vale? Un hombre clavado en una cruz con cabeza de burro y debajo con un hombre levantando la mano como alabando y dice, Alexámonos, este es Alexámonos, Alexámonos adorando a su Dios. Y es que la cruz en el mundo antiguo era algo, o adorar a alguien que había muerto en una cruz, era algo digno de burla, digno de risas. Y no solo era una idea ridícula, sino que además era impronunciable. El orador romano Cicerón dijo que los ciudadanos romanos deberían, no deberían tener como contacto con la cruz en absoluto. No solo no deberían decir nada acerca de cruces o crucifixión, y no estoy hablando de Cristo, digo en general, ¿vale? No deberían tener la crucifixión en sus ojos, en sus oídos o en su mente, ¿vale? Hablar acerca de la cruz y más aún adorar a alguien que había muerto en una cruz era impensable, era vergonzoso y era escandaloso. La cruz era una máquina para matar esclavos y adorar a alguien que había muerto en ello no tenía sentido. Así que esta mañana os voy a pedir un esfuerzo, ¿vale? Vamos a tener que hacer como si no supiéramos nada acerca de la crucifixión. Vamos a pretender que somos gente del primer siglo, no sabemos acerca de Jesús y vamos a averiguar por primera vez este plan de Dios, ¿vale? Y vamos a leer en Isaías 52 y 53 cómo Isaías, 700 años antes de Cristo, describe cómo Cristo va a morir. De hecho, su predicción es incluso mejor que la mía en la porra de FIFA que estamos haciendo en la iglesia. Mucho, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, si abrís vuestras Biblias en Isaías 52:13, vamos a empezar por ahí, pero primero quiero orar. Señor Jesús, te doy gracias por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Te amamos, te agradecemos, Señor. Tú y lo que tú has hecho por nosotros es suficiente. Te pido que tu cruz y lo que tú has hecho ahí, Señor, se vuelva vivo otra vez para nosotros. Que podamos verlo con ojos nuevos y con nueva revelación, Señor, que solo puede venir de ti. Te pido que utilices tu palabra, Señor, para impactar nuestras vidas y crear transformación en nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer. Empieza así. Dice, mirad mi siervo
triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán de su presencia y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y, como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces Isaías nos está intentando hacer entender lo escandaloso que es lo que Dios ha hecho. La cruz a los ojos humanos es tontería, es necedad, pero es en realidad la manifestación cumbre del poder y de la sabiduría de Dios. Pero cuando nos lo presenta Isaías, no pinta al Cristo como alguien admirable e increíble. Le describe como alguien de quien apartaríamos la mirada, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez andando por Madrid, te encuentras con alguien que está mendigando y es que te deja tan incómodo que no puedes ni mirarlo. Es esto de lo que está hablando Isaías. Dice, y vuelvo a citar algunos de los versículos, en el 52, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. En el 53, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. En el 53 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, todos evitaban mirarlo. Ahora ponte en la piel de los judíos de la época. Están invadidos por Roma, esperando el Mesías prometido,
Y cuando llega este Mesías, o el que dicen que es el Mesías, acaba maltratado, humillado y matado. Ellos esperaban el rey que iba a venir, el que iba a ocupar el trono de su padre David, y en vez de eso se encuentran con Cristo Jesús. Y lo que es más fuerte que la decepción es que para los judíos, y esto viene de Deuteronomios, es que morir en la cruz era una maldición. Dice en Deuteronomio 21-23, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces no solo fue decepcionante, sino que para ellos veían a Jesús y decían, sobre este hombre ha caído la maldición de Dios. El apóstol Pablo se hace eco de lo difícil que es para nosotros entender lo que Dios ha hecho a través de Jesús. En 1 Corintios 1 del 18 al 25, que creo que lo tenemos, Laura, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje, el de la cruz, de Cristo crucificado, es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mira, cuando yo leo pasajes bíblicos, a veces te encuentras con una palabra que es como, o sea, es como lleva peso, ¿no? Y yo como no hablo ni papa de griego antiguo, ni de hebreo, ni tengo nada de idea de nada de eso, porque nunca lo he estudiado, lo que hago es que acudo a San Google, o San Claudio, o San ChatGPT, al que tú no le hagas devoción, y le pido ayuda. No, pero bromas aparte, hay muchos recursos, o sea, literal, solo tienes que teclear, ¿sabes? El versículo y cuál es el significado original o este tipo de cosas. Y puedes entender un poco, no es que esté mal traducido, es que a veces las palabras tienen un poco más de nuance, no sé cómo se dice eso en español. ¿Qué? Matiz, gracias. Necesito un intérprete. Tienen un poco más de matiz de lo que la traducción nos deja entender, ¿no? Entonces, hay dos palabras que me llaman la atención en estos versículos, tropiezo y locura, ¿vale? La primera, tropiezo, escándalon. Suena a escándalo, ¿no? Y es pues porque lo es, ¿vale? Pero en el griego antiguo es la palabra que se usa para el mecanismo de la trampa que tocas y activa la trampa. Es la cosa que al entrar en contacto con ella nos impacta y nos atrapa. Por otro lado, locura es moria, que es de donde viene la palabra morón, que para los españoles a lo mejor no significa mucho, pero para los que de habla inglesa es moron. Moron, ¿vale? Es idiota, necio. Es la incapacidad de poder ver el valor en las cosas que son de valor, ¿vale? Entonces son dos escándalos de los que Isaías y Pablo hablan, de lo que nos pasa
cuando vemos el plan de Dios revelado a través de Jesús. Y están conectados al corazón humano, no a ser griego o a ser judío. Están conectados en nuestra manera de percibir el mundo. Cuando nosotros buscamos un Salvador, buscamos o bien a alguien poderoso o alguien sabio, una explicación lógica, algo que encaja. Y cuando miramos a Jesús, vemos a Dios maltratado, humillado, que ni se defiende cuando lo llevan a su muerte. No tiene sentido, es locura. Y si recordáis, no sé si habéis estudiado mitología griega, pero los dioses griegos no podían sufrir dolor, no podían ser dañados, ¿no? Entonces, para ellos es como un error de categoría. No puede ser Dios si ha sufrido y ha muerto. De hecho, cuando Pablo está en Atenas y va al Areópago a predicar, él está, a compartir, no sé, a enseñar lo que fuera que estaba haciendo. Cuando llega a hablar de la muerte y la resurrección de Jesús, se empiezan a burlar de él. En Atenas, en el centro de los filósofos y los intelectos de la era, se ríen del plan de Dios para la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace que algunos lo vean como un chiste y que otros puedan ver que es de hecho la sabiduría y el poder de Dios? Pues Isaías 53:1 nos dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder de Dios? Y es que la cruz de Cristo no es algo que entendemos a través de simplemente la razón. No estoy diciendo que no se pueda entender en cierto sentido a través de la razón, pero para que de verdad cale y produzca cambio en nosotros, necesitamos que Dios lo revele a nosotros. Por eso Pablo dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, da igual si eres judío o gentil, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces yo creo que esto nos debería un poco quitar un peso de encima. A mí me quita un peso de encima. Por un lado, si tú entiendes que la cruz es la única esperanza que tenemos, eso no es porque eres súper listo, no tienes que sentir presión de haber entendido semejante verdad, es algo que Dios te ha revelado porque te ha elegido como su hijo y como su hija. Y por otro lado, también puedes quitarte la presión de que cuando vas a compartir el evangelio, tienes que ser un intelectual, tienes que entenderlo, tienes que saber explicarlo. No es así. Y eso no quita que no pueda haber gente que tenga una capacidad especial para explicar el evangelio. Fantástico, porque será que Dios les va a usar de esa manera. Nosotros a los que se nos llama es como dice aquí, dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Simplemente compartir el mensaje. Eso significa que por un lado no intentemos disfrazar de sabiduría lo que para el mundo debería sonar como locura. El evangelio, cuando lo explicamos, si Dios no crea revelación en el corazón, si Dios no abre nuestros ojos espirituales para ver, es locura, es tropiezo. Nosotros lo que podemos hacer es compartir con sencillez lo que nosotros entendemos, confiando que es Dios el que nos ha puesto ahí, con esa persona, en vez de poner a Billy Graham o Franklin Graham o quien sea. Es como el ciego que Jesús sanó, que era ciego de nacimiento, y los líderes religiosos, los teólogos del momento intentaban, como le interrogaban, ¿y por qué? ¿Y quién? ¿Y quién lo hizo? ¿Y cómo es posible? Tal, no sé qué. Y él dice, no lo sé. Lo único que sé
es que yo era ciego y ahora veo. Nos enfocamos en las cosas que entendemos. Lo que no entendemos no nos hace falta para testificar en el momento, porque si nos hiciera falta, Dios también nos lo habría revelado, nos habría preparado para compartirlo. Eso no nos quita de ser responsables, de buscar entender más en el deseo de nuestro corazón de hacerlo, pero podemos no preocuparnos tanto porque al final Dios puede utilizar cualquiera de nosotros para comunicar su mensaje, porque en realidad lo esencial es que alguien lleve el mensaje y que Dios dé la revelación. Pero entonces, si Dios nos revela su sabiduría y su poder a través de Jesús, ¿qué nos dice el texto que vemos? Vemos un siervo sufriente y débil. Y creo que esto es algo que espero que el Señor nos permita que nos conmueva. Porque este siervo es débil por nosotros, no porque sea débil. ¿Vale? Nosotros sabemos que la revelación de Cristo en la cruz, su primera venida, Él vino en humildad, vino en sencillez, vino para sufrir y morir. Cuando venga una segunda vez, no va a ser para nada así. Vendrá en poder, vendrá en gloria. Y toda rodilla se doblará, ¿no? Nadie le va a echar piedra. Pero la manera que Él ha decidido revelarse antes de que se cierre la puerta de entrada a su reino, no ha sido con gran poder, con demostración brutal de su superioridad, sino con debilidad, con sacrificio, en silencio. Si vamos a los versículos 4 al 6, vemos que pasa algo increíble. Hay un intercambio de pronombres que de verdad debería darnos vida. Se intercambian él y nosotros y él. Todo lo que nosotros traemos es descargado sobre él. En el 4, dice, él cargó con nuestras enfermedades y él soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y él fue molido por nuestras iniquidades. Todos nosotros andábamos perdidos, como ovejas, cada uno de nosotros seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. O si sustituimos aquí pronombres, podríamos decir, las enfermedades de Eduardo, él las cargó. Los dolores de Alex, él los soportó. Él fue traspasado por las rebeliones de Eduardo, molido por las iniquidades de Simon. Eduardo andaba perdido como una oveja. David seguía su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él esa iniquidad. Mira, esto no es como una coincidencia del texto, es Dios demostrando a través de la gramática una verdad de que todo nuestro sufrimiento y maldad ha caído sobre Cristo. Mira, quiero mostraros una cosa para ilustrar. Seguro que habéis oído de kintsugi, este arte japonés. Hay una imagen de antes y después de un plato roto, ¿no? Y el arte este japonés es cuando se rompe algo así, en vez de intentar, como hacemos aquí, usar pegamento para que no se vea, ¿no? Lo que hacen es que lo rellenan, si puedes enseñar la siguiente, con oro, convirtiendo lo que era un plato común en algo
que ahora es más bonito y más valioso. Esto es lo que significa que gracias a sus heridas fuimos sanados. En la cruz, nuestras heridas y las heridas de Cristo no se esconden, son su gloria, son su majestad. No es nada de lo que avergonzarse. Y en nuestras vidas, nuestros defectos, nuestros fallos, las maneras en las que somos sumamente imperfectos, no son cosas para esconder, son cosas en las que ser vulnerables. Es una manera en la que se ve a Cristo a través de nosotros. No venimos a la iglesia, no andamos por la vida intentando demostrar, bueno, yo es que estoy muy bien, soy muy santo. Hola, hermano, el Señor te bendiga. ¿Qué tal? Muy bien, bendecido, bendecido. Podemos ser honestos y vulnerables porque es así como el poder de Cristo y su belleza se ve a través de nosotros. Y ahora viene la línea más dura de todo este pasaje. El versículo 10, que dice así, dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Esa palabra quiso, que en otras versiones dice le agradó, en hebreo significa deleitarse, complacerse. Mientras que la palabra quebrantar es un verbo que significa como aplastar violentamente, ¿vale? Es la idea de machacar, moler, hacer pedazos. Isaías nos está diciendo que a Dios le agradó aplastar con violencia a su siervo, a Cristo. Al mismo siervo del que dice, nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Dios le dio placer aplastar a su siervo? En el versículo 10 continúa diciendo, como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. Más adelante dice, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Después de su sufrimiento quedará satisfecho. A Dios no le agrada el dolor por ser dolor. De hecho, en Lamentaciones dice, no aflige por gusto. Pero el dolor de la cruz, el dolor de Cristo, compró algo que era tan valioso que a Dios le agradó. La cruz completó, satisfajo completamente la justicia de Dios. Dice Juan 3:16, nuestro versículo favorito para llevar a partidos, ¿no?, de fútbol o lo que sea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se muera, sino tenga vida eterna. Eso es una invitación abierta a todos. Es esta idea de todos están invitados, pero no todos responderán. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para todos. Es así de poderoso. No hay nada que tú hagas que te puede separar del amor de Dios. La cruz de Cristo es el único sitio donde la justicia y el amor de Dios se encuentran de manera perfecta y sin conflicto. Es donde el pecado es castigado y el pecador es salvado por completo. Y eso para nosotros hoy en día nos cuesta. Hablar acerca de la cruz
hablar acerca del castigo del pecado, hablar acerca de la justicia es muy, muy difícil, porque sabemos que para la gente es locura. Pero no deberíamos esperar cualquier otra cosa, es lo que Dios nos dice que será. Yo creo que esta idea de que a Dios le fue suficiente, que la muerte de Jesús le satisfajo, como, no sé ni siquiera si eso es una palabra ahora que lo estoy diciendo, suena tan raro. El hecho de que le agradó debería afectarnos. En el sentido de que cuando tú pecas, nuestra tendencia es a machacarnos a nosotros mismos. Es vestir de humildad lo que en realidad es un rechazo a la perfección de la obra de Cristo en la cruz. Cuando metemos la pata y nos insultamos a nosotros mismos, o a lo mejor solo soy yo, o cuando pecamos y literalmente nos flagelamos físicamente de la manera que cada uno lo haga, cuando hacemos esas cosas, estamos diciendo que el sacrificio no es suficiente para nosotros. Que la muerte de Cristo en la cruz fue insuficiente y nosotros tenemos que añadir a ese castigo para poder ser justificados. Y eso no es lo que la Biblia dice. La muerte de Cristo fue suficiente. No hay nada que tú hayas hecho, no hay nada que tú puedas hacer que la cruz de Cristo no haya resuelto por completo. Entonces, aquel chaval romano que dibujó a Jesús como una burla, no se daba cuenta, no le habían sido abiertos los ojos aún para saber que él estaba dibujando la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es la realidad. Cuando compartimos el Evangelio, compartámoslo con sencillez. No intentemos disfrazar la realidad. La cruz de Cristo solo tendrá sentido si Dios decide revelarse al que lo escucha. Pero eso de nuevo nos quita un peso de encima. Y mira, no sé, si tú eres como yo, ¿ha habido alguna vez que has tenido la oportunidad de compartir y hablar acerca de la cruz? Pensar en lo que ibas a decir te ha llevado a callarte, te ha avergonzado. ¿Sabes qué? La cruz es suficiente para eso también. O quizás no sientes que es suficiente muchas veces. Te ves cayendo en el mismo patrón una y otra vez y no lo ves como suficiente. Te quiero dar buenas noticias. Es de hecho suficiente. Simplemente porque tú no lo estés experimentando hoy, no significa que no sea suficiente. Si la banda puede volver adelante. Quizás para ti hoy la cruz de Cristo todavía es locura y tropiezo. En tus circunstancias presentes no tiene sentido. No encaja. No tiene lógica. No ves su poder. ¿Sabes qué? No pasa nada. Porque Dios es el que tiene no solo la voluntad de venir y sufrir por nosotros, pero también de revelar este misterio a nuestros corazones. ¿Por qué no os ponéis de pie? Entonces, si tú estás en ese lugar donde todavía no tiene 100% sentido para ti, o a lo mejor
sí que lo has capturado de alguna manera, sí que estás siguiendo a Jesús, pero ese poder no está en tu vida de la manera que tú esperarías. A lo mejor tú te sientes débil. Quiero que la cruz de Cristo nos traiga esperanza una vez más. Os pido que oréis conmigo. Padre amado, te doy gracias por Cristo. Señor, admito que hay muchas veces que o bien no entiendo algunos aspectos de la cruz, que hay veces que en realidad no ha calado suficientemente hondo para afectar mi día a día, Señor. Pero te pido, revélate a mí, Señor. Te pido que para cada uno de nosotros, en nuestro lugar de dificultad, donde nuestra falta de entendimiento, la falta de revelación está dificultando nuestro caminar, te pido, Señor, trae revelación. Revélanos el poder y la sabiduría de la cruz, Señor. Te doy gracias que desde el principio de la creación tú nos has amado. Y estás tan dispuesto y comprometido con tu amor hacia nosotros que te hiciste hombre, te hiciste débil, te rebajaste, fuiste humillado. Sufriste y muriste en la cruz, Señor, por nosotros. Gracias. Te pido, Señor, que eso se haga realidad para nosotros hoy. Yo sé, Señor, que hay personas aquí que se sienten solas, que se sienten desesperadas en su situación actual. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú les visites, que tú les hables, revélales lo que tú has hecho por ellos, Señor. Y para los que caminamos contigo, Señor, te pido que las cruces que quizás llevamos o que vemos, que son de oro y plata pulidas, Señor, vuelvan a impactarnos. Que la cruz vuelva a ser potente, retadora en nuestras vidas, Señor. Y que el hecho de que Jesucristo basta, no hace falta nada más, transforme nuestro caminar, Señor. Te lo pido por misericordia, Señor. Visítanos, háblanos, revélate a nosotros. Amén.